Gracias. Bueno, como siempre le damos la bienvenida a todos en nombre de toda la comisión directiva de SADAM. Como ya saben, mi nombre es Estela Izquierdo, soy la presidenta de SADAM, y bueno, durante todo este año nos hemos acompañado reuniéndonos, pudiendo intercambiar y haciendo charlas sumamente interesantes con disertantes de primer nivel, como hoy el doctor Rodrigo, que va a estar con nosotros. La idea de hoy, para no quitarle tiempo a él, es hablar de la evidencia científica en el uso del ácido hialurónico en artrosis de rodilla. Si bien el ácido hialurónico está por todos lados, bueno, él nos va a contar su vasta experiencia y bueno, todos sus conocimientos, y la idea también es de que cuando él vaya dando su charla, todas las dudas, todas las consultas, todo lo que querramos después preguntándole, lo hagamos en el chat, para después sobre el final poder hacer el intercambio. Le agradezco mucho al doctor Rodrigo Maestú por estar acá con nosotros, como también agradezco a Bagó, que nos auspicia y nos está acompañando también en muchas de estas charlas que estamos dando. Y bueno, y ahora le paso la palabra a Claudio Rodríguez, que es integrante de la comisión directiva también, para que, bueno, él presente al doctor formalmente, ¿sí? Así que, bueno, Claudio, muchas gracias y le doy la palabra a Claudio. Bueno, buenas tardes a todos por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí. Le vamos a pedir a todos, como siempre que hacemos un Zoom, silenciar sus micrófonos para que no aparezcan ruidos extraños y el expositor pueda exponer con tranquilidad. En principio vamos a agradecer también a nuestros sponsors, vamos a agradecer obviamente al doctor Rodrigo Maestú, a quien voy a presentar ahora. Vamos a agradecer a Silvio Canesin, que es el gerente de producto del Laboratorio Bagó, a Daniel Boldrini, que es el gerente de acceso farmacéutico. Por supuesto, estamos muy contentos de poder compartir esto con ustedes. El doctor Rodrigo Maestú, voy a hacer una breve sinopsis de su trayectoria. Es miembro recertificado consultor de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, ex presidente de la Asociación Argentina de Artroscopía en el periodo 2016-2018, vicepresidente segundo de la Sociedad Latinoamericana de Artroscopía, Rodilla y Deporte, miembro honorario de la American Orthopedic Society for Sport Medicine, médico director en el Centro de Estudio y Tratamiento de Enfermedades Articulares. Esto como para hacerlo cortito nomás, ¿sí? Así que bueno, vamos a tener una charla muy, muy interesante. Rodrigo, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a SADAM, la Asociación Argentina de Auditoría y Gestión Sanitaria, y a Bagó también por esta invitación y para permitir hablar de este tema que es tan interesante como es el ácido hialurónico en la artrosis de rodilla. Justamente me gustaría empezar la charla hablando un poquito de la frecuencia en la población de la artrosis de rodilla. Antes de conectarnos al Zoom, había un par de personas que me preguntaban de artrosis, inclusive que los atiendo en el consultorio. Entonces, para que tener una idea, por ejemplo, en Estados Unidos se calcula en este 2020 que va a haber 60 millones de pacientes con problemas condrales de la rodilla. Y, por ejemplo, se calcula que entre el 25 y 30% de las personas entre 45 y 64 años tienen algún signo de artrosis. Si tiene más de 65, ya eso pasa a 85%. O sea que si uno tiene más de 65 años, tiene muy pocas posibilidades de no tener artrosis. Y en Estados Unidos se calcula que el 18% de todas las consultas de traumatología es por artrosis. Y en Europa, también en Estados Unidos, se calcula que el 20% de lo que es salud está relacionado con el tema de artrosis, ¿no? Y estamos un poquito la bibliografía abajo. Con esto quiero decir que la artrosis es algo muy frecuente en la población, ¿no? ¿Qué es la artrosis? Es la enfermedad osteoarticular más frecuente, justamente, y son defectos focales del cartílago articular que establecen una falla biológica biomecánica del cartílago hialino que llevan a la pérdida de la condición funcional de la articulación. O sea, pierde su condición funcional y ahí empieza el problema de la artrosis. Uno tiene que tener una articulación que tiene que tener tres cosas. Tiene que ser estable, indolora y móvil. Entonces,
¿Qué trae la artrosis al cuerpo? Vamos a focalizarnos en la gonartrosis, en la artrosis de la rodilla nada más, porque si no sería muy amplio el tema, ¿no? Aparte vamos a focalizar el tratamiento de ácido hialurónico en la rodilla. Hay dos cosas que es lo que más le muestra al paciente la artrosis: dolor y limitación de la movilidad. También tiene otra sintomatología en la rodilla: crujidos, ruidos, que como yo siempre digo a los pacientes, si eso no está acompañado de dolor, no me importa los crujidos y los ruidos. Hay pacientes que hacen ruido en el cuello, otro del tobillo, otro en la muñeca, otro en la rodilla. Ahora, si ese ruido, ese crujido, esa crepitación se relaciona con tema de dolor, sí hay que tenerlo en cuenta. Bueno, otras cosas puede ser el engrosamiento articular, deformidades, contracturas musculares, etc. Pero digamos que las dos cosas más importantes es el dolor y algún tipo de limitación de la movilidad. ¿Qué hace esto en el paciente? Bueno, eso va a influir en su calidad de vida. Por eso también cuando un paciente me viene a ver al consultorio y ya agotamos todo el tratamiento conservador y le digo que la única indicación que tengo es una prótesis de rodilla, que es el fin de la artrosis de rodilla, me pregunta, ¿pero cuándo me opero? Le digo, ¿cuándo te operás? Va a depender de tu calidad de vida. Si tu calidad de vida no es buena por el tema de la rodilla, tenés que hacer algo. Si tu calidad de vida es buena, con algún antiinflamatorio de vez en cuando, vas bien, entonces no hagas nada. Pero lo que influye esto es la calidad de vida. Y otro punto que puse ahí es la economía. Después lo vamos a ver en otros trabajos, otros papers, que influye muchísimo en la economía de la persona, ya que si tiene dolor en la rodilla va a tener limitación para caminar, va a tener limitación del trabajo, va a tener que usar tiempo para ir a hacer rehabilitación, gastar dinero en medicación, etc. La gente donde trabaja también va a tener esa limitación, así el país. Entonces, para el país también va a tener un impacto económico muy importante. Entonces, una vez que ya hicimos la introducción un poquito a la artrosis de rodilla, que como ven es muy común, vamos a ver el tratamiento conservador. Tratamiento conservador, me gusta tomar esta base, que es un consenso que hizo la Asociación Americana de Ortopedia y Traumatología. Esto fue en el 2013, pero es lo que se toman todos los trabajos y todos los centros toman esto como base, ¿no? Entonces ellos tomaron todos los trabajos, nivel 1 y 2, y estudiaron todos los trabajos. Y entonces lo que dicen, que lo que está demostrado que sirve para la artrosis es los AINES, los antiinflamatorios. Eso está demostrado que sirve, mejora la sintomatología del paciente. El tramadol también, sobre todo en los estadios más finales, donde el paciente ya no le calma con ningún AINES, el tramadol es muy bueno para calmar el dolor, obviamente. Sí, los corticoides, sabemos sus contraindicaciones, sabemos que el corticoide tiene un tiempo de efecto. El año pasado estuve con un médico americano que estaba haciendo unas investigaciones. Habitualmente usamos corticoides de depósito que nos duran, si lo hacemos una infiltración intraarticular o intramuscular, el efecto dura entre 2 y 3 semanas. Actualmente se están estudiando corticoides que tienen efecto de 4 o 5 meses. Bueno, ahí sería otra cosa. Pero sí el corticoide está demostrado que le mejora al paciente la sintomatología, obviamente por un tiempo. Y ahí subrayé ejercicios. Bueno, ese ejercicios significa muchas cosas, que sí está demostrado que actúa en el beneficio de la artrosis. O sea, ejercicios para mejorar la musculatura, ejercicios para mejorar la movilidad, ejercicios que nos va a hacer que bajemos de peso y eso también va a influir en la artrosis, ejercicios que nos van a hacer trabajar todo lo que sea neuromuscular, o sea, propriocepción, equilibrio, y vamos a sentir mucho mejor nuestra rodilla. Eso sí está demostrado que el tema de la fisioquinesioterapia da resultados. Me refiero a fisioterapia, no a ir al kinesiólogo y poner una lámpara, ultrasonido, magneto, no, me refiero a ejercicios, a trabajar, a elongar, a ver la parte muscular, a mejorar la movilidad de la articulación. Eso está demostrado que sí actúa y da muchos beneficios a la artrosis. Después puse en blanco, por ejemplo, los tratamientos vía oral, como la glucosamina, bueno, también está ahora el colágeno, en ese momento solamente estudié la glucosamina. Las plantillas, si un paciente tiene un gen uvaro, o sea, es muy chueco, por ahí una plantilla con un RAS externo le va a hacer que mejore el apoyo y puede mejorar algo de la sintomatología. Los brace o rodilleras, hay rodilleras especiales de descarga que comprimen un compartimiento y alivian en el otro. También está demostrado que eso mejora la sintomatología, aunque bueno, sí, obviamente es muy incómodo usarlas. Plasma ricoplaqueta, ahora está más desarrollado que en ese momento. Y lo que sí está claro que la artroscopía como tratamiento de la artrosis no está indicado, salvo que el paciente tenga un bloqueo mecánico, ahí sí está indicado, pero si no, no está indicado.
Y bueno, sí nombran el ácido hialurónico, que estaría indicado para la artrosis de rodilla. No lo ponen como los ejercicios, como los AINES, como el tramadol, que lo recomiendan fuertemente, pero no lo contraindican y en ese momento, en el 2013, como que no tienen todavía todo el aval científico para recomendarlo fuertemente, pero sí lo recomiendan. Este es simplemente un par de trabajos donde hablan que la artroscopía como tratamiento de la artrosis no tiene ningún tipo de sentido, salvo que el paciente tenga un problema mecánico, entonces uno en la artroscopía va a solucionar ese tema mecánico, esa traba o lo que tenga. Ya entrando un poquito más en el ácido hialurónico, bueno, es uno de los mayores glicosaminoglicanos de la matriz intracelular, mantiene la integridad articular, está aprobado por el FDA, eso saben que es muy importante ya desde el 2007. Y bueno, tiene un montón de funciones, como ahí vemos, antiinflamatorias, antiapoptoicas, antiangiogénicas, antifibróticas y de condroprotección. Eso está claro, está demostrado, las funciones del ácido hialurónico. La obtención de ácido hialurónico se puede obtener de dos formas, digamos, de cresta de gallo o si no de origen de estreptococo. El origen del estreptococo, que es el que se usa habitualmente, tiene tres etapas: una producción, una extracción y una purificación. Eso es lo que hace que nos llegue el ácido hialurónico a nuestras manos para poder utilizarlo. Hay infinidades de trabajos donde hablan y avalan la infiltración con ácido hialurónico en la rodilla para mejorar la función y el dolor, pero voy a hacer hincapié en un par de trabajos que me parecen los más interesantes. Antes, como para cortar un poquito la parte teórica, quería mostrar un video de cómo, por ejemplo, hacemos una infiltración en el consultorio. Ahí vamos con un YAL-1, como ven. Ahí tenemos una aguja 18, también se puede usar una aguja intramuscular 58, que también pasa el producto. Es un poquito más lento, pero pasa el producto. Entonces esto lo podemos hacer en el consultorio, a diferencia de la cadera, que se hace en quirófano, porque la cadera necesita una distracción para hacer el ácido hialurónico, por ende necesita el paciente tener una tracción, necesitan rayos y el paciente tiene que tener algún tipo de neurolepto, anestesia, relajación para poder hacer la infiltración. En cambio, en la rodilla se puede hacer en el consultorio, no es doloroso, no hace falta hacer ningún tipo de anestesia, simplemente es un pinchazo y el paciente lo tolera muy, muy bien. Ahí vemos cómo estamos movilizando la rótula. A mí me gusta siempre hacer la infiltración debajo de la rótula superolateral. Tengo el sonido, perdón, vamos a cerrar el sonido. Pero es lo que le digo al paciente: tranquilo, es un pinchacito, hacemos el pinchazo, absorbemos para estar seguros que estamos en articulación y introducimos el líquido. Como ven, sí, hay que esterilizar la rodilla, se puede o no usar un campo y sí, guantes también para hacer la infiltración. Si vemos otra visión desde arriba, ahí vemos cómo movilizamos la rótula, ponemos el dedo pulgar debajo de la rótula, ahí hacemos el pinchazo y estamos seguros que estamos dentro de la articulación. Eso es muy importante. Perdón. Quería sacar el sonido, ahí estamos. Es muy importante estar seguro de estar en la articulación. Antiguamente, hace varios años atrás, yo infiltraba con la rodilla en 90 grados en el portal anterolateral, pero eso duele, uno no va bien adentro de la articulación. Así, esta forma es muy fácil, menos doloroso para el paciente y todo el material líquido queda en el fondo del saco y obviamente cuando el paciente se levanta se empieza a distribuir por toda la rodilla, ¿no? Esto para cortar un poquito ahí la parte teórica y mostrarles cómo uno hace la infiltración en el consultorio sin ningún tipo de anestesia. No tiene sentido la anestesia. Como les decía, me gustaría hacer hincapié en algunos trabajos que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, este trabajo es de 2013, pero bueno, tiene aproximadamente 5.000 infiltraciones. Y lo interesante del trabajo, que hicieron dos grupos, obviamente grupos ciegos. En un grupo se hizo la infiltración con ácido hialurónico y en otro grupo solamente se colocó solución fisiológica. Y vieron los resultados de las distintas infiltraciones. Y como ven, no hubo diferencia en efectos adversos, eso es muy importante, y la conclusión que es seguro y eficaz para el tratamiento de osteoartrosis, o sea que mejoraron la función y todos los test en los pacientes que tienen ácido hialurónico, a diferencia que no se modificó en los del placebo, que solamente se le inyectaba solución fisiológica. Aparte este es un trabajo sistemático en metaanálisis, ¿no? Este otro trabajo, que es de 2014,
que también está muy interesante porque justamente usan el IAL-1, que es el ácido hialurónico de alto peso molecular de Bagó. Ahí están las características, es de fermentación bacteriana, como les dije anteriormente. Y en este trabajo se vieron 168 pacientes con osteoartrosis de rodilla, se tomaron esos tests que ven ahí, el VAS, que es el del dolor, el WOMAC, el CUS, que se toma mucho para todo lo que sea rodilla, y en todos los tests dio los pacientes que tenían la infiltración con el IAL-1, con la única dosis, que mejoró el dolor y función de la rodilla. Esto es un trabajo serio que ya no están hablando de la función. Este trabajo, que ahí subrayé a Jorge Chala, es un médico argentino que actualmente está en un hospital en Chicago, en el Rush Hospital, hace la parte de rodilla. Es un médico brillante que tiene muchísimas publicaciones. En este caso, este trabajo del Arthroscopy 2018, el Arthroscopy es uno de los journals más serios de la especialidad y que es muy difícil poder publicar en esos journals, ¿no? Tienen 95% de rechazo los papers que se mandan ahí. Así que este es un trabajo muy serio, donde habla en el tratamiento de la osteoartrosis de rodilla me focalicé solamente en el ácido hialurónico, que ellos dicen que sí, que según lo que ellos vieron y estudiaron, mejora el dolor y la función de la osteoartrosis de rodilla. Y la preferencia de los autores, en este caso también está con Mandelbaum, que también es un médico de California, que tiene muchísima experiencia en lo que es biológico, tratamiento conservador de la artrosis de rodilla. Lo que hacen que la primera línea de tratamiento, o sea, descartando ya, sacando la parte que ya hablamos de ejercicio, mejorar el peso, mejorar la función de la rodilla, es el ácido hialurónico. Si eso no tiene buen resultado, pasarán a la segunda línea, que sería llamar más tratamientos biológicos como plasma rico en plaqueta. Este trabajo ya que es del 2018, es mucho más nuevo. Estudiaron 1.400.000 pacientes que se le infiltró ácido hialurónico, obviamente que después fueron decantando y quedaron con 50.000 pacientes. De esos 50.000 pacientes, 72% tienen única dosis, que sería lo mismo que el IAL-1 de alto peso molecular. Tiene un follow-up de 36 meses, que eso es muy buen follow-up para estudiar el resultado de estas infiltraciones en la rodilla. Efectos adversos, pocos, pero bueno, los que están descritos es dolor de cadera y rodilla. Dolor de rodilla está bien, dolor de cadera, la verdad que en mi experiencia no veo muchos dolores de cadera de post-infiltraciones. Y la conclusión, dicen que el ácido hialurónico es seguro y se asocia con un atraso de 3 años de reemplazo total de rodilla. Ellos lo que hicieron, estudiaron los pacientes que le hicieron el ácido hialurónico y pacientes que no le hicieron el ácido hialurónico, ¿no? Entonces, los pacientes que hicieron el ácido hialurónico se retrasó 3 años el reemplazo total de cadera. Eso me pareció muy interesante. Este otro trabajo del año pasado, ya del 2019, que fueron como unas líneas que hicieron estos autores que son de Europa, de varios países. Estudiaron 407 trabajos científicos con respecto a la artrosis y el cartílago. Y la conclusión es que el ejercicio, como ya lo hablamos al principio de la charla, es muy importante y eso está demostrado que sí da resultado. Me refiero a ejercicio, no pongo kinesiología, porque son dos cosas distintas, ¿no? Por eso hago la aclaración. Obviamente los antiinflamatorios, tanto bioral como tópicos, dicen que también dan resultado en la artrosis de rodilla, obviamente los corticoides, y también nombran el ácido hialurónico. Por eso lo puse, que me pareció también de interés. Este es otro trabajo ya de este año en el Journal de ISACOS, también un journal muy, muy prestigioso de la especialidad. Y como ven el título, es el manejo de la artrosis y conceptos actuales sobre el tratamiento biológico. Un poquito en la introducción, lo que dice de la osteoartrosis, que lo que trae al paciente es dolor, y eso influye en la calidad de vida y en las actividades diarias. Ya lo hablamos un poquito al principio de la charla también. Esto me pareció también interesante, que habla de que 55 más de mortalidad, o sea, tienen más riesgo los pacientes con artrosis a mortalidad por un montón de cosas. Por ejemplo, que dejan de caminar, entonces aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares, venosos, arteriales, circulatorios, etc. Y así hacen el estudio que los pacientes que tienen una artrosis de rodilla grave aumenta su mortalidad. Con respecto al tratamiento conservador, hablan, como siempre, de la actividad, ejercicios, etc. Corticoides para calmar el dolor, pero sabemos que es un tiempo corto. Obviamente, si el paciente está excedido de peso, bajar de peso, y otra vez el tema de los ejercicios. Y que el fin de la artrosis de rodilla, si todo fracasa, va a ser obviamente el reemplazo total de rodilla.
Con respecto al tratamiento biológico, habla del ácido hialurónico, también habla de PRP y también de células madres, pero el ácido hialurónico sí lo recomiendan y lo que dicen que tiene que ser sintomático. Yo creo que también, yo pienso lo mismo. Si un paciente me viene a ver al consultorio sin dolor de rodilla, con una artrosis y quiere que le haga un ácido hialurónico, yo siempre digo que indico el ácido hialurónico si el paciente está sintomático, si tiene dolor. Si no, no me parece que no lo indicaría. Salvo que el paciente venía con dolor, le hicimos el ácido hialurónico, mejoró y bueno, viene a hacer un refuerzo porque ya piensa que le va a volver el dolor, se le puede hacer un refuerzo. Pero lo que hacen hincapié los autores es que hay que hacer la infiltración con ácido hialurónico en pacientes sintomáticos, o sea que tengan dolor. Obviamente tienen que ser pacientes activos. Si un paciente que está sedentario absolutamente, el ácido hialurónico seguramente mucho no le va a mejorar esa rodilla, seguramente van a tener que hacer más hincapié en el tema de actividad y ejercicios. Y obviamente una artrosis no grave. La clasificación que usamos habitualmente para artrosis es la de Kellgren y Lawrence, que va de 1 a 4. 4 ya es una artrosis grave, ahí ya no está indicado. Esto está indicado en la artrosis tipo 2 o 3. Este también es otro trabajo de este año, que es como un consenso que se hizo en Europa. También hay autores ahí que son de toda Europa, de Inglaterra, Francia, Italia, España. Y bueno, un poquito la conclusión de estas recomendaciones que hacen en la clínica y con respecto al ácido hialurónico y la artrosis, dice que es muy importante la indicación, o sea que la indicación, aparte de los estudios complementarios, es muy importante la clínica, como ahí puse un signo de admiración, estudios complementarios, o sea, complementan el diagnóstico, radiografía, resonancia, tomografía, pero acá lo importante es la clínica del paciente, el interrogatorio, el examen físico, etcétera. No tan importantes los estudios complementarios. Por eso si un paciente viene con una placa y dice, doctor, mire mi placa, ¿por qué no me hace un ácido hialurónico? Eso no, hay que estudiar al paciente, evaluarlo, conversarlo, ver las expectativas que tiene y ahí hacer la indicación. Entonces, primer punto. Segundo punto, dice que obviamente que la obesidad, la artrosis severa, y si el paciente tiene mucho líquido articular, eso influiría en el ácido hialurónico negativamente, ¿no? O sea, el paciente tendría que mejorar el tema del peso. Si tiene una artrosis severa, seguramente el ácido hialurónico no va a dar mucho resultado. Y si tiene líquido articular, habría que punzarle el líquido articular. Y dos posibilidades. Uno es punzar el líquido articular, poner un corticoide, esperar 2 semanas que la rodilla se enfríe y después hacer el ácido hialurónico. O si no es mucho líquido, en el mismo momento que uno hace la infiltración de ácido hialurónico, saca el líquido y le coloca el ácido hialurónico. Como recomendaciones para la inyección del ácido hialurónico, habla del ingreso medio patelar, que es lo que le mostré el video, que me parece que es el mejor ingreso, menos dolor para el paciente, más fácil para el cirujano. No hay acuerdo sobre el reposo post inyección de ácido hialurónico. Después les voy a comentar lo que hago yo habitualmente, pero no hay consenso. Si es la paciente que haga reposo, que no haga reposo, etc. Y que sí hay consenso que mejora el dolor y la función de la rodilla. Como ven, todos los trabajos hablan de eso, mejoría de función y de la rodilla. Como para resumir un poquito lo que hablé, me gustaría mostrar un ejemplo y con ese ejemplo afianzar bien todo lo que estuvimos hablando. Entonces, tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene una osteoartrosis de rodilla, entonces sabemos que hasta el grado 3 de Kellgren y Lawrence estaría indicado el ácido hialurónico. Si fuera un grado 4, que ya está hueso contra hueso o con mucho deseje, no tiene sentido. Tenemos muy pocas posibilidades de que el paciente mejore el dolor. Obviamente, si fracasa el tratamiento conservador de primera línea, que son lo que hablamos, actividad, ejercicios, disminuir de peso. Acá en actividades también, si el paciente corre 10 kilómetros por día y bueno, y el paciente tiene artrosis, obviamente va a tener que modificar esa actividad, porque por más que le hagamos el ácido hialurónico, esa rodilla ya no está para correr 10 kilómetros. Eso es lo que yo decía de hablar con el paciente y la expectativa del paciente. Eso es lo más difícil que tengo en el consultorio. Pacientes que me dicen, pero doctor, yo hace un año corría 10 kilómetros. Sí, ya sé, pero llega un momento que la articulación se desgasta y aparece la artrosis. Yo siempre digo que si uno viviera 100 años, todo el mundo tendría artrosis. Y uno tiene que ubicarse en su edad, en su articulación, en el deterioro del cuerpo y de acuerdo a eso hacer las actividades que corresponden, ¿no? Obviamente uno puede intentar con glucosamina, colágeno, condritin, etcétera, etcétera. El dolor uno lo trata con antiinflamatorios. Si con antiinflamatorio no mejora, el tramadol es un buen analgésico central y obviamente el corticoides para un episodio
puntual y para mejorar el dolor de la rodilla donde 2 o 3 semanas es lo más indicado. Como dije siempre, hablar de las expectativas del paciente. Entonces se nos viene al consultorio un paciente, evaluamos todo esto, nos fracasa el tratamiento conservador, ahí sí indicaríamos una infiltración con ácido hialurónico. Por ejemplo, este paciente, ahí ven las rodillas, es una radiografía monopodálica, con eso quiero decir que no tiene mucho deseje el paciente. La resonancia, sí, tiene una artrosis, pero tampoco es una rodilla para que uno indique una prótesis de rodilla. Si el tratamiento conservador fracasó, este paciente es pasible de hacer un ácido hialurónico, explicándole los pros, los contras, explicándole que esto no es absoluto, obviamente, porque si no, no operaríamos más prótesis de rodilla. Pero que tenemos un alto porcentaje que mejora el dolor, está avalado por la bibliografía y las complicaciones que puede llegar a haber. Puede ser una infección, por eso es muy importante donde uno hace la infiltración y tener los cuidados mínimos de asepsia. Y la verdad que a otra complicación, otro efecto adverso, como puede ser un dolor o una inflamación, la verdad que es mínimo, se ve muy, muy poco. Si llega a suceder, hay que darle algún antiinflamatorio, reposo 24 o 28 horas y con eso es suficiente. Este es otro paciente, por ejemplo, que como ven tiene un deseje, está un poquito apretada dentro la rodilla, pero tampoco es un deseque tan importante. Entonces uno tendría que evaluar, antes de indicar algo quirúrgico, por ahí hacerle una infiltración con ácido hialurónico. Entonces, para terminar, si yo voy a colocar un Hyal-One, un ácido hialurónico de alto peso molecular, tengo que tener una rodilla seca o que en el momento le saque líquido, tienes una rodilla estable, porque si una rodilla que tiene mucha inestabilidad, tampoco me va a hacer efecto el ácido hialurónico. Seguramente el dolor y la artrosis es por la inestabilidad de la rodilla. Tiene que estar en eje, o sea, si tengo una rodilla que está apoyando hueso contra hueso, el fémur y la tibia, tampoco voy a tener buenos resultados con el ácido hialurónico. Y sin síntomas mecánicos, que el paciente no siente que se le trabe, que tenga alguna rodilla que le está molestando, ahí sí sería indicación de una artroscopía. Obviamente que la infiltración tiene que estar acompañado de la actividad física, acompañado de bajar de peso, acompañado de mover un poquito ese ritmo de vida, ¿no? Explicar los efectos adversos que ya los expliqué recién al paciente. Con respecto al reposo, a mí me gusta indicar al paciente un reposo relativo de 2 a 7 días después de la infiltración. ¿Qué significa reposo relativo? Que pueda hacer su vida normal, puede manejar, pero no quiero que haga impacto, no quiero que haga deporte, no quiero que se haga correr. Por lo menos 2 a 7 días para que la rodilla esté tranquila y haga mejor efecto del ácido hialurónico, aunque como dije antes, eso no está muy demostrado. Y obviamente hay que hacer un control de cómo va esto. Y el control es clínico, no es que el paciente me dice, ay doctor, me hizo el ácido hialurónico hace un mes, ¿por qué no me hace una resonancia de cómo está la rodilla? No vamos a ver ninguna diferencia en los estudios complementarios. El control es clínico, es cómo está la rodilla con respecto al dolor, cómo está la rodilla con respecto al líquido, cómo siente el paciente la rodilla. Ese es el control de la infiltración con ácido hialurónico, a ver si dio o no dio resultado. Para terminar, ya les cansé mucho hablando, así que por ahí después podemos gastar más tiempo haciendo preguntas y algo un poquito más ameno. Si yo tengo este paciente en el consultorio, un paciente que, como ven, tiene un par de tornillos, tuvo varias cirugías, tiene una artrosis tricompartimental, como ven, tiene una artrosis en la parte medial con disminución del espacio, artrosis en la parte lateral. En este caso no tiene sentido hacer ácido hialurónico porque tenemos muy pocas posibilidades que mejore el dolor en el paciente. Eso hay que explicárselo. Seguramente este paciente, cuando lo abramos, vamos a encontrar una rodilla totalmente desgastada, sin cartílago, que acá el ácido hialurónico no puede hacer nada. Y la solución definitiva para este paciente es una prótesis, como están viendo las radiografías de frente y perfil. Bueno, creo que hasta acá llegamos. Hablé bastante, espero que no se haya aburrido. Y bueno, estoy abierto a preguntas, dudas, consultas. Sí, muchas gracias. Claudio, ¿tomás vos las preguntas? Aquí las tengo, las voy a ir leyendo. Tenemos varias. Esto es lo más divertido. Sí, sí. Vamos a ver. Va a haber miles ahora. Bueno, la primera pregunta. ¿Qué tipo de ejercicios recomendaría para las artrosis de tipo 2 y 3? Está muy buena esa pregunta. Claro, serían ejercicios. A ver, hay que ver dónde tiene la artrosis el paciente. Si tiene una artrosis, digamos, general de la rodilla, o sea, en el fémur y la tibia,
yo lo que indicaría son ejercicios de no impacto, Entonces, si el paciente me dice, a mí me gusta jugar al tenis, entonces voy a correr 2 veces por semana. Digo, bueno, ok, quédate con el tenis, guardemos el impacto para el tenis, en vez de correr, busquemos otra cosa sin impacto. ¿Qué puede ser? Algo que te guste, porque si no te guste, no lo vas a hacer. Y puede ser bicicleta, puede ser natación, puede ser algún tipo de gimnasia en el agua, qué sé yo, para las mujeres que les gusta pilates, algún tipo de yoga, algún tipo de ejercicio que al paciente le gusta, que pueda hacer 2 estímulos por semana por lo menos y que no tenga impacto. Eso es lo que yo recomendaría. Ahora, si el paciente tiene una artrosis patelofemoral, o sea que no es tanto en el fémur y la tibia, sino que más en la rótula, entonces ahí sí no tengo el problema con el impacto. Y por ahí tengo más problema con ejercicios de flexo-extensión. Entonces hay que ver, por ahí al paciente ese le molesta la bicicleta, entonces lo sacaría la bicicleta y le haría algo distinto, que inclusive puede ser caminar o trotar inclusive, porque eso no va a influir en la patelofemoral, ¿no? Pero creo que el ejercicio, aparte de hacerle bien al paciente para la rodilla, le va a hacer bien para controlarse el peso, le va a hacer bien para tener mejor musculatura, le va a hacer bien a nivel también de la cabeza. O sea, hay que hablar mucho con el paciente de consultorio y ver, uno le puede decir al paciente, no, andás a la bicicleta. El paciente sale de ahí y dice, a mí no me gusta la bicicleta. Hay que buscar algo que le guste la bicicleta, que le guste al paciente, que se entusiasme y que lo haga eso, si no, no lo va a terminar de hacer. Pero sí es muy, muy importante el tema de ejercicios, totalmente. Perfecto. Otra pregunta, ¿cuántas veces se puede repetir el tratamiento? O sea, ¿cuántas veces se puede infiltrar la rodilla? ¿Es indefinido? ¿Hay un límite? Claro, eso está muy bueno también. Vamos a hablar del ácido hialurónico. Si fuera el Sí. corticoide, una vez por mes se puede hacer, eso no hay problema. Si es el ácido hialurónico, va a depender de qué ácido hialurónico. Si estamos hablando de alto peso molecular como IL-1, es una vez al año. Pero yo le digo al paciente, yo tengo una infiltración. Vos durante 6 meses, 7 meses andás bárbaro. A los 7 meses te vuelve el dolor. Te infiltro otra vez. Está bien, la indicación es una por año, pero va a depender de cada paciente. Hay otros ácidos hialurónicos en el mercado que son de bajo peso molecular, entonces ahí cambiamos, ¿no? Ahí cambiamos porque por ahí hay que hacer uno por semana durante un mes, después se repite los 3 meses. O sea, la indicación va a depender del ácido hialurónico y también del médico, ¿no? Por eso yo a veces también al paciente, por ahí para no hacerle gastar en un ácido hialurónico de alto peso molecular, que es muy caro y yo no sé si me va a hacer efecto, le hago un ácido hialurónico de bajo peso molecular, que es mucho más económico, lo compro en la farmacia con descuento, lo infiltro. Si el paciente me mejora con eso, ok, entonces mirá, con esto mejoraste, en un mes vamos a hacer uno, sí, que es anual, que es mejor, y ahí lo hacemos. Y en general, en promedio, ¿cuántos mililitros se necesitan infiltrar en una rodilla, digamos, promedio? ¿Cuánto hay que Claro, meterle? claro, este el ácido de alto peso molecular más o menos 60 ml, ¿viste? Eso es lo que Ajá, uno coloca. Los de ajá, bajo peso molecular son más chiquitos, son 2 centímetros, pero los de alto peso molecular ajá. son de 4 más o menos. ¿Y Ok. los precios que tienen? Claro, eso va a depender también del precio, ¿viste? Porque un precio de un alto peso molecular, un promedio, saldrá al paciente como 15.000 pesos, que es un precio importante. Algunas prepagas cubren, otras prepagas no cubren. OSDE, que es la más común, cubre un 40% de eso. Y hay otras prepagas que cubren 50%, pero eso va a depender. Pero digamos que si un paciente va a comprar a la farmacia, no, esto no se vende en la farmacia, sino en las ortopedas, va a comprar un alto peso molecular, es aproximadamente 15.000 pesos. Que capaz que Silvio me ayuda y estoy mintiendo un poco, no sé, porque con todo esto lío del dólar y estoy medio perdido, pero más aproximadamente 15.000 pesos. Y los de bajo peso molecular, no, esos valen de 2.000, 3.000, 4.000, tienen otros precios mucho más bajos, ¿no? Pero bueno, todo no es nada barato, porque el producto es muy caro hacerlo, entonces barato, Claro. no. Rodri, aprovecho a lo que comentás ahí, es un producto importado, con lo cual tenés razón en el punto que decís, está en el rango de precios que vos mencionaste. La buena es que a través de nuestros distribuidores y demás, también tienen pago con tarjeta de crédito, ¿sí? Así que también se puede sacar en cuotas, con lo cual en ese sentido se hace relativamente equivalente al de bajo peso molecular o al del medio peso molecular, ¿sí? En tiempo. Perfecto, gracias Silvio. Hay otra pregunta sobre caminatas de 1 hora. Si se recomiendan caminatas de 1 hora para este tipo de patología. Sí, ahí va a depender de varias cosas. Una, si el paciente ya caminaba. Porque si el paciente no caminaba, me viene a ver al consultorio porque tiene artrosis y le duele, no lo voy a hacer caminar porque seguramente le va a doler. Ahora, si el paciente ya caminaba, tenía la biomecánica de la caminata,
Entonces uno tiene que ver un poquito cómo apoya, si por ahí no apoya bien, le hace unas plantillas para caminar para que tenga mejor apoyo. Y sí, me parece que la caminata no está contraindicada, ¿no? Obviamente si el paciente está en un momento muy álgido de dolor, no, pero apenas afloje, la caminata enseguida lo dejo, porque es algo bueno para hacer. Eso no es que va a sacar musculatura, pero sí va a gastar calorías y sí, se lo indica, viendo bien cómo apoya, viendo el tema plantillas, viendo todo eso, pero sí, es algo que se le puede indicar en una hora, sería perfecto, ¿no? Si uno me pregunta, doctor, ¿cuánto puedo hacer bicicleta? ¿Qué sé yo? Creo que 20 minutos es un buen tiempo para la bicicleta y para la caminata 1 hora es un muy buen tiempo. Perfecto. Los suplementos con colágeno tipo 2, que están tan de moda, ¿sirven para algo? Mirá, la verdad que no tiene tanta fuerza científica como lo tiene sí el ácido hialurónico. Hay muchos trabajos, algunos dicen que algo mejoran, no mejoran. En términos generales, digamos que yo lo indico en un combo. O sea, no indico, nada, te voy a dar colágeno, te voy a dar glucosamina y eso te va a curar. No, le indicamos ejercicio, bajar de peso, poner ácido hialurónico, algunas plantillas, bueno, en un contexto, y bueno, y tomate esto durante 3 meses. Entonces uno hace el combo de todo y le da todo. Muchas veces también, está el punto de vista psicológico del paciente con esa medicación, ¿no? Pero digamos que no tengo evidencia científica nivel 1, digamos, que la glucosamina o el colágeno me mejore la artrosis. Con respecto al dolor y la inflamación, tampoco hay mucha bibliografía a nivel 1, pero yo en un contexto del combo lo indico. Ok. Otra pregunta, ¿cuál es la diferencia o qué diferencia se puede, si es que hay, si hay diferencia de efectividad entre el hialurónico versus el plasma rico en plaquetas? Esa es muy buena pregunta también, ¿no? Porque hay montones de trabajos que hacen comparación de ácido hialurónico con plasma rico en plaqueta y la verdad que hay diferencia a favor del plasma rico en plaqueta con respecto, porque también uno piensa, ¿el ácido hialurónico, plasma rico en plaqueta, me cura la artrosis? No, la artrosis no se cura. Tanto el plasma rico en plaqueta como el ácido hialurónico es para mejorar la sintomatología del paciente, no para curar la artrosis, ni uno va a ver una resonancia mejor que la primera en un año. Ahora, si uno compara PRP, o sea, plasma rico en plaqueta y ácido hialurónico, la evidencia científica me va a favor de plasma rico en plaqueta. A ver, y hay muchos trabajos que están haciéndolo en simultáneo, o sea, hacen las dos cosas juntas, ácido hialurónico y plasma rico en plaqueta. Yo también lo hago eso y hay muchos trabajos que no hablan de la sinergia, de que juntos hacen mejor que por separado. Pero bueno, el plasma rico en plaqueta, estamos hablando de algo que tenemos que venir con una enfermera, sacarle sangre al paciente, una centrífuga, colocarle luego al paciente. El plasma rico en plaqueta no es como el ácido hialurónico que uno lo puede hacer el de alto peso molecular 1 vez al año, sino que el plasma rico en plaqueta hay que repetirlo más, tiene otros costos, o sea, no es tan comparativo con el ácido hialurónico, ¿no? Pero si hablamos del punto de vista científico y de cómo va con el dolor del paciente, está un poquito mejor el PRP que el ácido hialurónico, por separado. Una pregunta, Rodrigo, te hago. El plasma rico se aplica directamente así como aplicaron, como aplicase. Sí, perfecta tu pregunta. Se hace todo, la enfermera me da la jeringa y yo coloco la jeringa como mostré el video, en el fondo de saco, con la misma, puedo poner una aguja intramuscular normal o una 18, que es esa que mostré, la rosita, que es para tracción de sangre, es un poquito más ancha, que pasa más rápido, pero cualquier aguja se puede poner. Y plasma rico no es como el ácido hialurónico que es viscoso, el plasma rico no es viscoso, entonces pasa más fácil y al paciente le molesta menos. Pero digamos que tiene un poquito más de efectos adversos que el ácido hialurónico, que generalmente no hace reacción, pero a veces el plasma a algunos pacientes le puede hacer un poco de reacción en las primeras 24 horas. Eso hay que avisárselo. Y con el plasma rico en plaqueta, uno tiene que hacer más hincapié con respecto al reposo después de aplicarlo, más que el ácido hialurónico. Inclusive uno le tiene que avisar al paciente que no se ponga ni frío ni calor, porque eso también puede influir en el plasma rico en plaqueta, y que tampoco puede tomar antiinflamatorios, simplemente un paracetamol y nada más, por lo menos la primera semana. ¿Qué es lo que Gracias. realmente Rodrigo le produce el plasma rico en plaquetas que decís que... Sí, es algo biológico, ¿viste? Es la sangre con productos, entonces eso te
te trae a un problema biológico. El ácido hialurónico es como más sintético, digamos, entonces eso es más difícil que tenga una reacción biológica. Igual los efectos adversos, tanto del PRP que el ácido hialurónico, son mínimos, o sea, estamos hablando de que menos de 1% de los pacientes tienen un problema, es mínimo, o sea, yo se lo aviso a los pacientes, pero no es algo que me preocupe, digamos. Acá hay otra pregunta que pide cómo es la efectividad de tratamiento en artrosis, por ejemplo, en otras localizaciones, hombro, por ejemplo. Sí, perfecto la pregunta. El ácido hialurónico, donde más se usa, obviamente, es en la rodilla, porque es fácil acceso. Se usa también en la cadera. En la cadera, como dije, tiene que ser con tracción, así que se va en quirófano, con anestesia, etc. También se usan en el hombro y también se usan en el tobillo. Son dos articulaciones que se usan, pero bueno, uno tiene que tener mucho cuidado al colocarla. Uno tiene que tener experiencia o, si no, colocarla con algún tipo de ecografía o con rayos o con lo que sea. Pero sí se utiliza en tobillo, en hombro. Después lejos de lo que es rodilla y cadera. En la mano no he leído nada sobre otras articulaciones. Ok, preguntan hilano versus ácido hialurónico. Bueno, a ver, ¿cómo? El hilano, me decís, versus el Hialwan será. Sí, O sea, sí, bajo peso molecular, alto peso molecular. sí. Y bueno, mi experiencia es que yo prefiero el de alto peso molecular, siempre. Pero a algunos pacientes uso un hilano, uno de bajo peso molecular, para ver si el paciente me mejora. Si me mejora, seguramente después le doy el otro. Porque el tema de los bajos peso molecular, tenés que colocar por lo menos 3 o 4 cada 4 meses. Es demasiadas infiltraciones, demasiado pinchazo en la rodilla. Sí, no me gusta. Yo cuanto menos pueda tocar la rodilla mejor. Aparte son rodillas que seguramente a futuro alguna cirugía van a recibir. Es raro que zafen de una cirugía. Entonces, cuanto menos la metamos, mejor es. Acá preguntan también por las contraindicaciones de la colocación del ácido hialurónico. Está bueno, Aunque eso no esté lo bien, hablamos. aunque esté bien indicado, ¿qué contraindicaciones tendría? Sí, está perfecto. Un paciente que tiene un problema de piel, de infección, piel roja, caliente, eso está contraindicado porque estamos metiendo algo adentro de la rodilla. Entonces, una contraindicación es que tenga un problema en la piel del paciente. La segunda contraindicación, que el paciente no nos haga caso. Que si yo sé que un paciente le va a poner ácido hialurónico y el otro se va a jugar al fútbol, eso es una contraindicación. Como dije, hay que buscar por lo menos 48 horas de reposo. Y después, contraindicaciones, sí. Si el paciente me dice, no, una vez me pusieron el ácido hialurónico y me hizo reacción. Entonces ya está contraindicado. El paciente tiene algo de alergia al ácido hialurónico que es muy raro, pero uno tiene que interrogar al paciente. Bueno, si el paciente está anticoagulado también, ¿no? Está contraindicado hacer la infiltración. Hay que hablar con el hematólogo, seguramente 3 días antes se le saca la anticoagulación, se la infiltra y empieza con la anticoagulación a las 24 horas. Esa también sería otra contraindicación. Y después no veo ninguna otra contraindicación. Bueno, acá hay felicitaciones, muchas felicitaciones. Acá, bueno, hay una Symbisk versus hialurónico, ya se habló. Acá hay otra pregunta, bastante específica. Posterior a una artroscopía por lesión meniscal, ¿es útil la aplicación de ácido hialurónico al mes de cirugía como prevención a futura artrosis? Sí, totalmente. Eso sí me parece que es una buena indicación. Algunos cirujanos lo hacen él mismo en la artroscopía. Terminas la artroscopía y ponen ácido hialurónico. Yo prefiero esperar un mes porque en la artroscopía la rodilla tiene líquido todavía. Entonces no va a ser mucha efectividad el ácido hialurónico. Prefiero esperar un mes y después sí indicar el ácido hialurónico. No por el menisco solo, porque yo opero a un chico de 20 años que se rompió el menisco. Ahí no. Ahora, si opero a un paciente de 40, 45, que tiene una lesioncita de menisco y el cartílago también está un poquito lastimado, ahí sí me parece que estaría bien indicado. Bien. Acá hay otra pregunta que creo que la contestaste, pero por las dudas la vamos a repasar. ¿De qué factores depende la elección del peso molecular? Claro. Sí, eso es según cada médico. Hay médicos que le gusta alto peso, otros le gustan bajo peso. Yo uso todo y me parece que me adecuo al paciente. Si yo sé que un paciente vive en Corrientes, por ejemplo, me viene a ver al consultorio, entonces lo tengo, ¿y cuándo se va para Corrientes? Mañana. Y bueno, a ese paciente le tengo que hacer un alto peso molecular, porque vive en otro lado, entonces yo le hago y ya sé que me viene a ver en un año. Ahora, si un paciente que
que tiene dudas del ácido hialurónico, no está seguro, que me pregunta, y bueno, vamos a probar con uno de bajo peso molecular, si eso mejoramos, vamos a uno de alto, porque si el paciente no está seguro, le pongo uno de alto, que es un poquito más doloroso la colocación, llega a ser un efecto adverso, no está bueno. Entonces prefiero poner uno de bajo peso, y si eso me va bien, después decido. Hay muchos pacientes que me dicen, no, con este anduvo bien, sigamos con este, entonces me piden que le haga 3 de esos cada 4 meses. Eso también hay que conversarlo con el paciente, ¿no? Perfecto. Otra pregunta. ¿Hay plasma rico gelificado? ¿Lo ha usado? Plasma rico gelificado. No, la verdad que no tengo idea de qué es el plasma rico gelificado. Lo que yo uso el plasma rico siempre es en el momento, sacar la sangre, centrífuga y colocar el plasma rico, descartando todo lo que sea glóbulo rojo, ¿no? Contraindicaciones u observaciones en pacientes anticoagulados. Un poquito ya lo dijiste, pero... Sí. Sí, hay que preguntar al paciente si está anticoagulado, habla con el hematólogo. Habitualmente lo que se hace, cortan toda anticoagulación 3 días antes, se hace la infiltración y al otro día retoman toda la anticoagulación. En ese caso también tenía una indicación de un alto peso molecular, porque si va a hacer todo esto, cada vez que le infiltro un ácido hialurónico, no, entonces le pongo el de alto peso, ya sé que eso lo pongo y si anda bien va a andar un año. No tengo que infiltrarlo todos los meses. ¿Sirve de algo colocar frío o calor en la articulación para calmar el dolor? Sí, a mí me gusta mucho el frío. Yo creo que el frío tiene poder antiinflamatorio, analgésico, así que yo sí indico el frío. La verdad que los contrastes, eso que a veces hacen los kinesiólogos de frío-calor, yo creo que para que se dilate un poco más la zona y llegue mejor el frío. Pero digamos que si a mí me preguntás, yo siempre digo frío. Ok. Sí, Acá que hay una sí que ayuda. Y más o Sí. menos yo siempre digo que lo ideal, 20 minutos, más de 20 minutos ya no tiene mucho sentido, y repetirlo las veces que sea necesario, 3, 4, 5 veces. En un paciente que se hizo 2 plasmas y un ácido hialurónico que dura un año, que se cumple en diciembre, ¿es recomendable hacer una resonancia? Ya que el La verdad tratamiento que se hizo, bueno, no, yo ya lo dije eso, el control es clínico, no es con estudios ok, complementarios. No, el control es clínico. No sé, le pediría una resonancia, no para ver si mejoró, para ver si empeoró, pero no para ver si mejoró, o si sospecho algo más, o quiero estudiarlo más el paciente con una tomografía, con unas radiografías de pie, monopodálicas, telemetría, pero no indicaría una resonancia para ver si mejoró con el tratamiento de PRP o ácido hialurónico. ok. ¿Alguna experiencia en tobillo, siendo un espacio más chico? Sí, también hago infiltración de tobillo, pero obviamente tenemos que bajar la dosis. No le podemos hacer esa dosis al tobillo porque no entra. Ahí sí, en el tobillo voy con bajo peso molecular y le aviso al paciente que no sé si le voy a poner toda la dosis. Pues ahí le pongo hasta que yo siento que ya tengo tensión y lo otro lo descarto directamente. O pues, a veces se lo pongo en la rodilla o en otro tobillo para no tirarlo, ¿no? Pero digamos, sí, tengo experiencia con el tobillo, sí, lo hago. La vía de entrada es el portal anteromedial, es el portal que me gusta para entrar al tobillo. Se pone el tobillo en 90 grados, se palpa y se llega fácilmente ahí a ese portal y se puede hacer la infiltración. Acá nos aclaran plasma rico gelificado, lo uso, y acá hay una aclaración, que el plasma rico se le agrega gluconato para que se forme una textura tipo gel. Esa técnica Claro, parece pero... que... Ah, sí, perdón, no había entendido bien. Sí, se hace eso, pero no se hace en el consultorio para infiltración, eso lo hago en cirugías. Por ejemplo, si uno va a hacer una fractura, un cruzado, una sutura meniscal, uno precisa gel para ponerlo ahí justo en el lugar. Por ejemplo, una sutura meniscal lo pone justo ahí. Sí, perdón, no había entendido la pregunta, pero no como tratamiento para la artrosis en el consultorio, ¿no? Ok. Aquí preguntan por la osteopatía, si sirve para mejorar la artrosis. Obvio que sirve. La osteopatía, ¿qué? Son kinesiólogos que lo que hacen es movilizar las articulaciones, tratar las contracturas, y sí, obvio que sirve. No es que va a curar la artrosis, pero va a mejorar la movilidad del paciente, va a mejorar la contractura, la parte muscular, sí, totalmente. Acá Viviana García, que es de la comisión directiva, a ver, quiere hacer una pregunta directamente en forma oral. Sí, Dale, Viviana. buenísimo. Sí, hola, ¿cómo le va? Buenas noches, buenas tardes. Hola, Viviana. Muy interesante la charla. Y yo fui la que te pregunté sobre el plasma gelificado, porque es una nueva técnica que estuve leyendo que se está usando
justamente para aprovechar la característica de gel que se puede hacer con el plasma. Por eso preguntaba si tenías experiencia. Pero bueno, Sí, segunda cosa. Pido Sí. perdón, no lo había entendido. Sí tengo experiencia, sí lo uso en quirófano, sí cuando hago una sutura meniscal o cuando tengo una lesión condral y voy a hacer microfracturas, me gusta ponerlo ahí como gelificado que se pega contra la articulación. Sí, se usa habitualmente en quirófano. Yo, perdón, perdí en el consultorio y eso no, pero sí en cirugía. Ok, la segunda cosa que quería comentar, que me hice el plasma no gelificado, el plasma común, en la articulación del primer dedo de la mano, y tuve alguna molestia las primeras 24 horas de sensación de hinchazón, pero luego fue cediendo y ahora hace ya casi 10 días y prácticamente el dolor de la risartrosis no lo tengo. Si hago un movimiento demasiado exigente en la articulación me duele, pero el dolor constante que tenía no lo tengo. Sí, ese tiene muy buenos resultados. No ácido hialurónico en pequeñas articulaciones, pero sí PRP en pequeñas articulaciones. Yo tengo colegas casi miembros superior y anda muy bien la risartrosis. Sí. Acá hay otra pregunta, Belisario, no sé si querés abrir el micrófono y hacerla directamente. iPhone de Belisario. Bueno, lo que escribe es NOA sin invadir articulación. ¿Hacen core descompresión más PRP? No sé Está si buena clara. pregunta. Sí, está clarísima. Sí. Ok. Dice las osteonecrosis que a veces aparecen en los cóndilos internos, si hacemos descompresión y PRP. Sí, aunque siempre el tratamiento de primera es tratamiento conservador, descargar el peso, haga un tratamiento con alendronato, obviamente con tratamiento de fisioquinesioterapia y algún tipo de analgesia, y si eso me fracasa, entonces sí hacemos descompresión. Y lo ideal es utilizar el PRP intraarticular en el momento de la descompresión artroscópica. Perfecto. Y no hay un límite, digamos, en cuanto al tratamiento con hialurónico de cantidad de veces que se puede hacer, o sea, a lo que dé lugar, no hay una limitación. A ver, tantos mililitros por paciente, qué sé yo, No. cada 5 años. No hay ninguna limitación. Como dije, el control es clínico. Si el paciente mejora, yo lo voy a repetir. Ahora, si el paciente le hago uno y no mejora, no le hago más ácido hialurónico. Si el paciente no me mejoró, busco otro tipo de tratamiento. Ahora, si le pongo uno me mejora y al tiempo, mira a ver, se lo repito y se lo repito. Como dije, teóricamente los altos pesos moleculares una vez al año, pero si el paciente anda bien 6 meses, se lo repito los 6 meses. No tengo ningún problema. Es que esperar un año para repetírselo y el paciente está 6 meses con dolor. No tiene ninguna limitación, pero siempre va a depender del paciente. Si el paciente no da resultado, no le mejora, no, yo no lo repito. Perfecto. Bueno, acá tenemos más felicitaciones. Felicitaciones, gracias por la charla, excelente, muy claro. Parece que, bueno, los que tenían problemas con las rodillas, me parece que ya están. Ya preguntaron. Sí, pero aparte, ¿viste lo que dije al principio de la charla? La cantidad de gente que tiene problemas de artrosis, no es que son cosas aisladas. Sí. Hay mucha cantidad. Bueno, obviamente en mi consultorio, no, porque me viene a ver todo por problemas de rodilla, ¿no? Pero en la población en general hay mucha artrosis y muchos problemas de rodilla, ¿no? Acá hay otra pregunta. ¿Cuáles son los factores de riesgo modificables para la artrosis? Qué buena pregunta, porque ahí tenemos que apuntar todo, ¿no? A la prevención. Siempre uno tiene que apuntar ahí, no ahora, cuando ya está, hay que apuntar a la prevención. Y bueno, lo que está demostrado y lo más importante es increíblemente lo más simple. O sea, no tener sobrepeso, tener una vida ordenada, tener una buena alimentación, descansar, no fumar, no drogas, todo eso que parece básico, eso influye muchísimo en la artrosis. Ejercicios, obviamente no ejercicios de impacto. Obviamente si uno tiene una lesión o una cirugía, eso va a terminar en una artrosis también, así que no tener lesiones, pero fundamentalmente esas cosas básicas es lo que está demostrado. Después, que si inyectarse ácido hialurónico cuando uno no tiene artrosis y va a dar resultado, no. ¿A una medicación? No. Son las cosas básicas y que parecen simples, pero que muchas veces son las más difíciles de hacer, ¿no?
Te Muchas hago veces... una muchas- pregunta, por favor. Sí, Ana. Pregunte. A mí me dijo una vez un médico que las pieles blancas eran más factibles de las personas de pieles blancas eran más factibles de tener artrosis. ¿Es un mito No, o una realidad? No, es un mito porque yo no leí nada al respecto y mi experiencia, no. Y estoy pensando, acá no tenemos piel negra, por ejemplo, es muy raro, pero en los Estados Unidos yo dejé un tiempo mucho a Atlanta, que era el 80% de los pacientes eran de piel negra, y la artrosis es igual, así que no. No leí nada, pero ya te puedo asegurar que no veo ninguna diferencia. Lo que sí tenemos que concluir que ciertas prácticas deportivas son muy dañinas, ¿no? Todo lo que sea Sí. impacto, salto, cancha dura, donde uno no se deslice. Evidentemente No, el hay pádel, deportes. ¿no? El tenis en cancha de cemento. Sí, y si volvés más agresivo, me viene a ver un chico de 15 años que hace motocross y yo digo, ese chico va a terminar mal. Me viene a ver un chico de 16 años que hace todo vale, lucha en la jaula, este chico va a terminar mal. Son deportes que vos ya sabés que van a terminar mal. El boxeo, hay deportes que ya sabés que van a terminar mal. O el El básquet tenis me parece también, que es algo que es muy bueno. Para mí el tenis en tema de artrosis de rodilla es bueno, no es nada malo, lo recomiendo. El pádel es un poquito peor, pero ahora viste que hay canchas de pádel sintético, de césped, que ya está cambiando, no es el cemento de antes, entonces No te eso hay que tenerlo en clavás, cuenta. claro, Claro, y tenis siempre era por ladrillo, no ni hablar. claro. Y el básquet también te debe destruir bastante, básquet o vóley, eso, subir Sí, básquet, vóley, todo eso hace mucho de flexo y tensión de la rodilla, entonces también jorba mucho la rótula y también obviamente lo que es impacto y todo eso, ¿no? Sí. Sí. CrossFit también. Sí, bueno, no, eso que me estás diciendo vos es muy importante, porque CrossFit hace mucho posiciones de sentadilla profunda con peso, estocada con peso, y eso destruye la rodilla. Para nosotros, buenísimo, que venga Claro, adelante, ¿no? claro. Pero no es bueno para el paciente. Claro, ¿Puedo hacer exactamente. una pregunta, por favor? Por supuesto. Sí, por favor. El colágeno, no sé si ya la contestó, pero no habré prestado atención. El colágeno tipo 2 no desnaturalizado que se está usando ahora, que hacen tanta propaganda, ¿es eficaz? Mirá, acá también todo lo que sea tratamiento de la artrosis, como te dije, es una cosa muy importante en el mundo, con respecto a que la cantidad de gente que tiene artrosis y obviamente la industria farmacéutica como empuja con todo eso, porque es increíble la cantidad de recetas que salen. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado a veces con la industria, que con lo que uno nos empujan a los médicos y lo que dicen y lo que nos dicen. Ahora, si vos me preguntás del colágeno, como dije, al igual que la glucosamina, no hay trabajos científicos nivel 1 que me avalen la utilización. O sea, ¿qué es un trabajo científico nivel 1? Que yo agarro 10.000 pacientes, a 5.000 le doy colágeno, a 5.000 le doy un placebo. Y tengo que tener una diferencia importante con el que toman colágeno. No tengo trabajo que me den importancia al que toma colágeno. Para nada en la curación de la artrosis, y con respecto al dolor es muy poco. Así que como te dije yo lo uso en un contexto de un montón de cosas, pero no me parece que si le voy a decir al paciente, digo, mira, tomate esto porque esto te va a curar la artrosis. Yo se lo digo, mira, vamos a hacer esto, el colágeno, la curación, no está demostrado científicamente, pero en algunos pacientes le da resultado, vamos a hacerlo, no tiene efectos adversos, cambio el ácido hialurónico sí está más demostrado. Tampoco te puedo hacer 100% de seguridad que te vea a mejorar el dolor, porque si no, como digo siempre, no hacemos más prótesis. Uno tiene que, como médico, manejarte con porcentajes. Lamentablemente el paciente es el 100%. Pero bueno, si yo uso ácido hialurónico y de cada 100 pacientes me mejoran 80, 90, para mí es un porcentaje muy alto. Pero claro, va a haber un 10, 20 pacientes que no le va a hacer nada. Pero si yo me guío por eso, no puedo hacer más tratamiento. Yo tengo que guiarme con porcentaje, con evidencia científica, y eso me tiene que guiar hacia el tratamiento. Gracias. Igual a la larga o a la corta, la cirugía termina, digamos, siendo la opción final, ¿no es cierto? La artroscopía. Sí, si tiene una artrosis importante de Ya, rodilla, seguramente el hueso fin del camino va a ser una prótesis. Hueso contra hueso, bueno, y si hay traba mecánica desde ya, ahí directamente. Sí, hay que solucionarlo porque es un tema mecánico. Ahí se rompió algo y está trabando la articulación. Sí, menisco, cartílago, cuerpo libre, algo. Claro, claro.
Bueno, un estudio, acá. sobre Sí. la tasa, viste que es toda la intromisión de elementos dentro de una rodilla que va a ser operada después, aumenta el porcentaje de infecciones. Bueno, ¿hay algo hecho? ¿Qué comentarios podemos hacer? Porque viste, el que opera, bueno, cuando hacemos algunos reemplazos en rodillas que estuvieron muy manoseadas, cuando abrís lo que sale no es el líquido común que uno encuentra. ¿Hay algún... Totalmente de acuerdo. Por eso yo digo que si yo hago una infiltración y no me mejora el paciente, no hago más infiltraciones, porque ese paciente seguramente va a ir a una cirugía y cuanto menos cosas le pongamos a la rodilla, menos la toquemos, a mente de lo que estás diciendo vos, es el porcentaje de infección, que es lo que más tenemos miedo nosotros cuando hacemos una prótesis. Una rodilla que nunca fue infiltrada, una cosa que fue filtrada 1, 2, 3 veces, ya tiene otro tipo de peligro con respecto a la infección. Con respecto a lo que decís, que sí, cuando están con muchas infiltraciones con corticoides y calcificaciones, pero si uno hace un reemplazo, eso no empeoraría nada. Yo creo que lo que empeoraría son las sinovitis, que si uno hace un reemplazo tiene que sacar esa sinovial en mal estado y el peligro de infección. Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, una última pregunta. ¿Hay alguna vinculación genética? O sea, ¿tener familiares con artrosis es un factor predisponente? Muy buena pregunta también. Sí, los estudios dicen que hay un factor predisponente para la artrosis y se está estudiando mucho eso en la rodilla. Inclusive, la otra vez leí un trabajo de pacientes que se rompían el ligamento cruzado anterior y en el momento de romperse el ligamento cruzado anterior, ya esa rodilla se rompía la hemostasis de la rodilla, el orden de la rodilla y ya había productos que degradaban la rodilla que a futuro iban a traer artrosis. Yo creo que el futuro del tratamiento de la artrosis va a ir por ese lado, pero sí, no es que tu papá tiene artrosis y vos vas a tener artrosis, pero si tu familia todo tiene artrosis y vos estás más predispuesto, sí, cuídate. Bueno, una más. Respecto a esta patología y al adulto mayor, ¿alguna consideración en particular? No, también va a depender de la edad del paciente, ¿no? Porque si me viene un paciente con una artrosis a los 40 años, no va a ser un paciente con una artrosis a los 70 o a los 85. Uno va a depender del tratamiento de acuerdo a la edad del paciente, a la expectativa del paciente, qué quiere hacer el paciente. Bueno, sí, va a depender, la edad depende muchísimo. No la edad en números, ojo, porque yo tengo pacientes, ¿qué edad tiene usted? 75, y yo en mi cabeza digo, no, este es un 60, o ¿qué edad tiene? 50, en mi cabeza no, este es un 60. O sea, no es la edad biológica, es la edad que el paciente le da a uno, ¿no? Cómo está físicamente, de la cabeza, qué medicación toma, si tiene enfermedades, uno tiene que evaluar todo y obviamente en el combo de eso va a ser el tratamiento, ¿no? Perfecto. Sí, realmente en esto tiene mucho que ver cómo viene el paciente, con qué historia y aparte qué expectativas tiene también, ¿no? Porque hay muchos que piensan que van a salir corriendo carreras, ¿no? Por eso hay que hablar con el paciente, sentarse, darle todos los pros, todos los contras, y como yo siempre digo, no es lo que yo digo, Rodrigo Maestro, es lo que dice la bibliografía, es esto está arreglado. Pero es muy importante, primero la expectativa del médico, porque hay muchos médicos que tienen una expectativa más amplia de la que tenían que tener los médicos, ojo, y después la expectativa del paciente. O sea, yo puedo tener una buena expectativa, pero también tengo que ser muy real con mi expectativa. O sea, yo tengo que saber si le va a hacer un ácido hialurónico, qué le voy a hacer a ese paciente. Es mi expectativa. ¿Qué es mi expectativa? Mejorar un poco el dolor. Bien, estamos bárbaros. Ahora, mi expectativa es no, sacar el dolor y que vuelva a correr 10 kilómetros por día. Estoy mal con mi expectativa. No lo voy a ayudar al paciente. Claro. Es muy importante realmente tenerlo claro, que el paciente lo entienda. Absoluto. Sí. Bueno, felicitaciones, gracias, excelente. Bueno, todos elogios. Fue más divertida las preguntas que la charla en sí, ¿Sabes qué me parece? Que terminaste haciendo una consulta grupal, digamos. Muy buena, excelente la charla, muy buena. No, la charla buenísima, muy buena. Excelente. Esto es lo que hacemos todos los días, así que no es nada nuevo. Para mí es fácil, porque decir lo que yo hago, ¿no? Y siempre avalado con la bibliografía, obviamente, ¿no? Obviamente. Por supuesto. Rodrigo, ¿no tenés un mail para dejarnos? ¿Un mail? Sí, obviamente. ¿Cómo podemos hacer? Si no... ¿Querés pasarlo? Después te lo pido lo paso yo por chat, lo paso por chat. Lo estoy pasando ya por chat a todos. Ok.
Ahí está más fácil, sí, ahí está mi mail, si me quieren escribir, cualquier duda, cualquier pregunta, no hay ningún problema. Silvio tiene todos mis datos, mi celular, todo, si alguien se lo quiere pedir a Silvio también no hay ningún problema. Claro, Igualmente yo es ya ahí un tema muy importante, viste, que todo el mundo quiere saber y que está en el tapete de todos, y bueno, y como vos decís, también es una patología que obvio, tiene tantos casos que realmente, bueno, todo el mundo está interesado en ver cómo es su evolución, qué pasa, qué trata. Obvio. Era muy importante poder tener este ida y vuelta. Sí, totalmente. Ahí puse mi mail, cualquier pregunta me pueden hacer. Bueno. Porque aparte, como dije yo, se leen muchas cosas en internet, todas lo que son las empresas, la farmacología, las industrias nos empujan para un lado y para el otro, ¿no? Entonces, uno tiene que tener la cabeza fría y ver bien la evidencia científica, ¿no? Eso es lo que uno tiene que ver. Tal cual. Exacto. Tal cual. Bueno, realmente, Rodrigo, ha sido una charla muy agradable, muy entretenida. Hemos aprendido muchísimo. El video de la rodilla, cuando estaban pinchando, casi me desmayo, pero me pude responder a tiempo. Gracias bueno, a Dios. Entonces la rodilla abierta de la prótesis peor fue. Así que no, realmente, bueno, creo que hemos cumplido sobradamente las expectativas. Te agradecemos, bueno, Rodrigo, nuevamente a Daniel Boldrini, a Silvio Canesín. Son estas charlas así que son muchas veces tan espontáneas, sobre todo la parte de las preguntas y las consultas, son realmente muy, muy agradables y cumplen de alguna manera la expectativa que tenemos desde SADAM, con lo que queremos ofrecer también a la gente que los acompaña. Así que no sé, Estela, si querés hacer algún cierrecito. Agradecer, como siempre, a todos, agradecer sobre todo al doctor Rodrigo este aporte que nos hizo, que realmente justamente para la asociación es muy importante y para toda la gente que siempre nos acompaña, porque la idea es esa, ¿no? Poder entre todos intercambiar, construir conocimientos y aprender y ponernos al día con todo esto, Rodrigo, como las evidencias, los trabajos, que es realmente, que tiene papeles que soporten y que no, entonces esto está muy bueno porque también SADAM en todo lo que es gestión y todo lo que es auditoría necesita estar al día de todos estos conocimientos y necesita poder contar con expertos que nos puedan, uno no puede uno solo ponerse con toda la información que hay de todo, entonces necesitamos justamente de, como vos, Rodrigo, que sos experto en todo esto, que nos puedan ir sintetizando y trayéndonos lo más importante como para seguir ejerciendo y cada uno de nosotros realizando nuestra profesión cada día, ¿no? Así que bueno, te agradecemos muchísimo a Vago por habernos acompañado y por supuesto a todos los que estuvieron con nosotros participando, como hacen siempre en todas las charlas que estamos llevando adelante con SADAM. Dedico a ver que Claudio... Una cosa muy importante, dije lo de la rodilla, pues no somos todos médicos, nosotros en realidad somos una asociación multidisciplinaria. Yo, por ejemplo, soy farmacéutico, igual que Estela. No somos todos médicos. Entonces, muy bueno, por eso algunas de las preguntas te habrán parecido raras, quizás. No, me parecieron muy buenas preguntas. Perdón si enfoqué un poco para médico, pero traté de hacerlo bien general para que se pueda entender. Se entendió perfectamente. No, las preguntas fueron increíbles. Ninguna pregunta me pareció mala, me parecieron todas muy buenas y más, muchas me hicieron pensar, esto lo tenía que haber dicho yo y no lo dije. Así que las preguntas fueron muy buenas. Así que bueno, bárbaro. Pronto te voy a ver, digo, al consultorio, Dale, Ana, te espero. Porque ya tengo casi todo hecho. Dale, la semana que viene te veo sin problema. Y quiero agradecer la oportunidad por hablar y por decir, bueno, lo que pienso un poquito. Y bueno, y a Silvio también, que es amigo fundamentalmente. Y bueno, está bueno que cuando uno usa su tiempo para investigar el tema y leer muchos trabajos y hacer un PowerPoint, la gente que lo aprovecha y le gusta, eso me parece que está buenísimo. Así que muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Toda la comisión directiva, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, Mariano. Buenas noches.